Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACIPE. Estamos en Expediente INACIPE, el espacio que el canal judicial nos da para hablar de las materias más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de la nueva ley de amparo. Para hablar de este tema nos acompaña un experto en el tema, que es el magistrado Ricardo Ojeda Bojorquez. Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema. El magistrado es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de amparo, asimismo es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y asimismo ha sido catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magistrado, muchas gracias de nuevo. Al contrario, Luzma, muchas gracias por tu invitación. Magistrado, me gustaría que nos platicara un poco de cómo ha funcionado el amparo y para qué nos sirve el amparo. Bueno, gracias, Luzma. Pues mira, el amparo es un procedimiento constitucional muy importante en nuestro derecho mexicano porque nos ha servido para evitar los errores, excesos y abusos de la autoridad que violen las garantías individuales en contra de los gobernados. Sin embargo, con las reformas constitucionales que ha habido, ahora nos va a servir para los abusos, excesos y errores que afecten los derechos humanos de todos los gobernados frente a la autoridad, desde luego, que es la que podría violar los derechos humanos de todas las personas, de todos los individuos, de todos los gobernados en México. Y esa es una de las reformas, las transformaciones que ha sufrido nuestro juicio de amparo, para bien, desde luego, para bien en México, a partir del 2011. Lo que usted nos hace referencia es que el amparo protege a los ciudadanos de los abusos del Estado. Así es, contra cualquier autoridad de los tres poderes, frente a ellos, por actos o por normas que afecten derechos humanos reconocidos en la Constitución y ahora en los tratados internacionales donde nuestro país es parte. ¿Desde cuándo contamos con el amparo? ¿Desde cuándo existe el amparo en México? Bueno, el amparo es un producto 100% mexicano y que nació en México. La gloria mexicana es nuestro amparo. Nació por allá del siglo XIX, 1842, con don Crescencio Rejón, pero a nivel Estado, que lo implementó en la Constitución de Yucatán. Ya posteriormente don Mariano Otero lo llevó a las reformas constitucionales de la Constitución de 1824, en 1847, fíjate, de tal manera que ahí se introdujo por primera vez el amparo en la Constitución. Pero la primera ley de amparo fue posterior a la Constitución de 1857, fue de 1861, la primera ley de amparo. Desde entonces tenemos la figura del amparo, el procedimiento de amparo, que sirve para proteger de cualquier abuso de la autoridad que viole la Constitución. Anteriormente se tomaba el amparo como un medio de defensa de la Constitución y de las garantías individuales que servían para proteger precisamente derechos humanos de los gobernados. ¿Y cómo se ha ido reformando o cómo ha ido evolucionando esta figura? Se han tenido reformas recientes, ¿no? Creo que en 2011. ¿Cómo no? La ley de amparo que teníamos anteriormente era del 36, de 1936. Y en el año 2011, el 6 de junio, tuvimos una reforma constitucional de amparo muy importante, donde ya incluye la protección de los derechos humanos a través del amparo. Es más específica. Desde luego que siempre había venido protegiendo derechos fundamentales el amparo frente a la autoridad, pero ahora es más específica y establece que serán los tribunales de la Federación quienes se ocuparán de toda controversia
toda controversia que se suscite entre la autoridad pública, cualquiera de los tres poderes, frente al gobernado por afectación a sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales donde nuestro país es parte. Y, magistrado, me viene la pregunta, ¿cualquier persona puede solicitar un amparo y cómo es que lo solicitan, ¿no? Cualquier persona puede pedir un amparo siempre y cuando se sienta afectado en su derecho humano. Se necesita tener pues un interés jurídico, generalmente, o bien un interés legítimo en forma excepcional. Es una de las novedades de la nueva ley de amparo y de la reforma constitucional. ¿Y ante quién se solicita un amparo? Se solicita ante la regla general es que se solicite ante los tribunales de la Federación. Es algo que creo que debemos de aclarar. Todas las autoridades federales, locales y de los tres niveles, de los tres poderes, están obligadas a respetar los derechos humanos de los gobernados. Pero cuando hay un conflicto entre el gobernado y la autoridad que está por error, por exceso o por abuso, que esté violando los derechos humanos de los gobernados, entonces tenemos los tribunales de la Federación para que diriman esa controversia. Es una de las grandes novedades ahora de la reforma de amparo constitucional y legal, que serán los jueces de distrito, los magistrados de circuito y también los ministros de la Corte, en sus respectivas competencias, quienes serán los encargados de dirimir estas controversias por derechos humanos entre el gobernado y la autoridad. ¿Y cómo podríamos limitar el uso del amparo? O pues, sí, como acotarlo, porque podría sonar muy fácil que ante cualquier acción judicial alguien diga, no, yo me amparo, siempre por delante el amparo. ¿Cómo podrían acotar esto? La propia ley de amparo reformada ya, la nueva ley de amparo que tenemos a partir del 3 de abril en vigor, se publicó el día 2 de abril de este año y entró en vigor el 3. Acota el abuso del amparo a través de las causales de improcedencia. Por ejemplo, no podemos pedir amparo contra la Suprema Corte, porque es el máximo tribunal. No podemos pedir el amparo contra el Consejo de la Judicatura Federal por disposición de la Constitución. No podemos pedir amparo contra los tribunales colegiados de circuito, de donde formo parte de uno de ellos en materia penal, por una razón, porque son tribunales terminales también los tribunales colegiados. Es la última instancia, salvo una excepción por ahí del recurso de revisión y amparo directo, cuando se haga interpretación directa de la Constitución o se haga la declaratoria de la inconstitucionalidad de una norma. En esos casos nada más podría conocer la Corte de resoluciones en amparo directo contra los tribunales colegiados, pero los tribunales colegiados son órganos terminales y por eso no procede el amparo contra sus resoluciones, porque son los que van a dar la última palabra también en el amparo. ¿Y cómo qué otros requisitos necesita tener un amparo para que sea procedente? Bueno, primero que no sea improcedente, porque la ley marca las reglas cuando es improcedente un amparo, que esa es la excepción, desde luego, la regla general es que se acepte. La excepción es la improcedencia. Y debe de reunir ciertos requisitos. El amparo debe ser por escrito, pero ahora la novedad también es que puede ser vía electrónica. Eso ya viene viene en la nueva ley de amparo, que puede ser vía electrónica, aprovechando ¿Ya se está utilizando? Eso ya suena se está muy moderno, utilizando, ¿no? Está muy modernizado ya el Poder Judicial de la Federación y ya se está implementando esta situación. Ya se había hecho algunos intentos con anterioridad a la reforma de procurar el amparo vía electrónica, ¿no? Basta con que se registre una firma electrónica en el Consejo de la Judicatura Federal para efecto de que se puedan promover amparos vía electrónica. La firma electrónica es como la firma autógrafa, ¿no?, en el amparo escrito. Y también hay unas excepciones en materia penal, pues el amparo por comparecencia, el amparo por telégrafo, el amparo a través del defensor. No se necesita que vaya personalmente el gobernado, el quejoso, sino que a través de otra persona se puede pedir un amparo, más cuando se encuentra imposibilitado para hacerlo, ¿no? ¿Y se tiene establecido algún tiempo para que puedas obtener el amparo? O sea, les dan, no sé, por ejemplo, 24 horas, no lo sé. ¿Para pedirlo? Bueno, para que te lo den, después de pedirlo. Bueno, para pedirlo hay un plazo, que la regla general son 15 días,
y hay otros plazos, por ejemplo, en materia penal, en ciertos actos que señala la propia ley de amparo, como es privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, incomunicación, no hay tiempo, no hay término para pedir el amparo, en cualquier tiempo se puede pedir. Una de las novedades de la ley de amparo, en el amparo directo, es que ahora ya hay término para pedir el amparo contra una sentencia condenatoria privativa de libertad. Si a un acusado lo sentencian por un homicidio a 30 o 20 años, tiene 7 años para pedir el amparo. Antes no se tenía término con la antigua ley. Ahora con la nueva ley ya se tienen 7 años. ¿Por qué? Por seguridad jurídica, no pueden los plazos estarse prolongando demasiado. ¿Y para otorgarlo es horas o no? Para otorgarlo, el amparo no. Hay un procedimiento, es sumario, es un juicio muy rápido, pero para fijar la audiencia constitucional donde se va a dictar la sentencia de amparo son 30 días. O sea, legalmente en 30 días te deben de resolver un amparo. Perfecto. Magistrado, ¿y cómo es la competencia? ¿Cuál es la competencia del amparo? Bien, ¿te refieres a cómo está estructurada la competencia? Sí. Bueno, ya te decía que quienes son los encargados de conocer del amparo son los tribunales de la Federación, los que se van pero la competencia puede ser por territorio, por grado, ya sea de amparo indirecto o amparo directo, subsiste esta clasificación de amparo indirecto y amparo directo. Del indirecto conocerán los jueces de distrito en primera instancia y en segunda instancia los colegiados, excepcionalmente la Corte, que conoce de amparo contra normas. Y en el directo conocerán siempre los tribunales colegiados contra sentencias definitivas únicamente. Y la otra competencia es por materia penal, materia civil, materia agraria, materia laboral o materia administrativa, que son las 4 grandes materias que tenemos. Magistrado, ¿por qué se tuvo que reformar? ¿Cuál fue la necesidad de crear una nueva ley? Yo creo que ya no estábamos a la altura de las exigencias de nuestro tiempo, ¿no? Necesitábamos reformar la ley de amparo o hacer una nueva, como se hizo, porque pues venía rezagando. Se decía que el amparo pues era para los ricos, por la razón de que estipulaba o acentuaba mucho en el estricto derecho, demasiado. Ahora ya no, claro que fue evolucionando la suplencia de la queja con la anterior ley, pero ahora se suple en forma muy general la queja deficiente conforme a la nueva ley de amparo, al grado tal que aún en ausencia de conceptos de violación o agravios, el juez de distrito, el magistrado de circuito o el ministro de la Corte debe tener la obligación de analizar todos los temas de oficio sin necesidad de que te los argumenten por escrito, ¿no? Esa es una gran novedad también en la ley de amparo. ¿Influyó la reforma penal del 2008 para que se necesitara una nueva ley? No, yo creo que la que influyó ya era una exigencia que venía tornándose cada día más actual, de que era necesario cambiar el amparo desde hace unas décadas. Desde los 70, desde que yo empecé a dar clase de amparo en las universidades, se decía, hay que limitar el estricto derecho, ir más por la suplencia de la queja, que la víctima tenga derecho al amparo, porque no tenía derecho al amparo las víctimas o ofendidos del delito, cuando son en un delito pues son los más perjudicados, ¿no? Sin embargo ellos no podían pedir el amparo, ahora ya lo pueden pedir, ya están al igual que el acusado y pueden pedir el amparo, porque muchas veces los acusados se dicen víctimas, ¿no? Sí, cuando claro, no lo también son. Magistrado, vamos a hacer una pausa, pero continuamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos que aparecerán en sus pantallas.
las redes sociales, el Facebook que aparecerá en sus pantallas y nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y observaciones acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la nueva ley de amparo. Magistrado, hace un rato yo le preguntaba si la reforma penal del 2008 había hecho que era como una necesidad que se creara una nueva ley de amparo. Ahora mi pregunta es sobre el sistema penal acusatorio. ¿Usted consideraría que el amparo podría obstaculizar el sistema penal acusatorio? No, de ninguna manera. Yo creo que son procedimientos independientes. Uno es de carácter ordinario, podemos decir, el juicio acusatorio oral sería de carácter ordinario, y el procedimiento constitucional de amparo es un procedimiento extraordinario, viene siendo como una tercera opción, una tercera instancia para el gobernado, para poderse defender, incluso de los errores o abusos de algún juez que actúe en el procedimiento acusatorio oral. Pueden equivocarse, los jueces somos humanos, nos podemos equivocar. Y en el procedimiento acusatorio oral no es la excepción. Los jueces se pueden equivocar, librar una orden de aprehensión cuando no procede, dar una prisión preventiva cuando no proceda, de alguna manera afectar en sus derechos humanos a los gobernados que están procesados en ese procedimiento acusatorio oral. Entonces, para eso está el juicio de amparo. Por eso te decía, lo importante ahora, y que hay que aclarar, que son los tribunales de la Federación los encargados de dirimir toda controversia que se suscite por violación a derechos humanos de las autoridades de los tres poderes. Puede ser judicial, del Estado o federal, puede ser la autoridad administrativa, es decir, del Ejecutivo, desde el Presidente de la República hasta el policía, o bien de los legisladores a través de las normas, ¿no? Es decir, el amparo también se puede pedir contra normas inconstitucionales por violación a derechos humanos. Y de ello va a conocer el juez de distrito en primer lugar. Es muy importante la función que tiene el poder, el juez de distrito ahora, porque ellos van a ser los garantes, el fiel de la balanza en esta controversia por violaciones de derechos humanos. Ya teníamos las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, pero recordarás que sus resoluciones, sus recomendaciones no tienen una obligatoriedad, sus recomendaciones. En cambio, las sentencias de los jueces de distrito, una vez que sean firmes, tendrán obligatoriedad para las autoridades. Y quien no respete una sentencia que declare violación a derechos humanos del juez de distrito, pues ¿qué trae como consecuencia? La destitución de la autoridad por una parte y la consignación incluso ante la autoridad correspondiente, ante los jueces, por la comisión de un delito. Es decir, ahora sí se fortaleció verdaderamente el juicio de amparo, a través del juicio de amparo, pues la no afectación de los derechos humanos. Están más protegidos, más garantizados con esta reforma constitucional de amparo y la nueva ley de amparo. ¿Me podría comentar un poquito más a profundidad cuáles eran las deficiencias de la legislación anterior? Bueno, te comentaba, por ejemplo, la suplencia de la queja no estaba tan avanzada como está ahora. Por eso decía que pues el amparo era para ricos y no para pobres, y se comentaba muchas cuestiones. ¿El amparo tiene algún costo o por qué podrían considerarse que era porque cuando se aplica el estricto derecho en el amparo, o se aplicaba el estricto derecho en el amparo, y los jueces estaban obligados nada más a tomar en cuenta los argumentos jurídicos de los abogados. Normalmente para llevar un amparo, pues si el abogado era bueno, pues podría tener éxito en un amparo. Y si era malito, pues no era así. En materia penal siempre se suplía la queja deficiente, aún en ausencia de conceptos de violación o de agravios, pero en las demás materias no. Ahora el amparo, porque debo de aclararte para el público también, de que el amparo es para todas las materias, no es para la materia penal exclusivamente, es para todas las materias, laboral, civil, administrativa. Y en todas las materias ahora la novedad de la ley de amparo es que los jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Corte tendrán que suplir la queja deficiente aún
en ausencia de conceptos de violación o agravios. Porque así lo dice la nueva ley de amparo, así lo ordena. Entonces, es un avance nuestra nueva ley de amparo. Deficiencias de la anterior era esa, era también el hecho de que nada más se constreñía como un procedimiento en defensa de la Constitución y en protección de las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución, pero no aclaraba, no abundaba en cuanto a los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales donde nuestro país es parte. Y ahora ya se incluyen los tratados internacionales relativos a derechos humanos donde nuestro país es parte, como una norma en igualdad de circunstancias a la Constitución para protegerlos. ¿Procede el amparo contra tratados? Sí, pero que no sean de derechos humanos. Sí procede el amparo. El amparo es un procedimiento maravilloso, inventado por mexicanos, orgullosamente, ¿no? ¿Y existe en algún otro país esta práctica? Sí, han copiado el amparo de nuestro México. En España se lo llevó un jurista de apellido Reyes, hijo de don Bernardo Reyes, aquel general que fue muerto en la Decena Trágica. Su nombre es, no recuerdo el nombre, es apellido Reyes. Él lo llevó a España. En España hubo juicio de amparo copiado de México. Ahora ya tiene otro procedimiento los españoles, que también fue una amalgama con el procedimiento constitucional que tenían en Alemania y en Austria. De tal manera pues de que va evolucionando el derecho internacional. Por eso era necesario que nuestro amparo evolucionara, claro, porque estaba un poquito ya rezagándose. Sí, bueno, y somos los pioneros en la materia. Y somos los pioneros en la materia, entonces no podíamos quedarnos atrás. Igual con la reforma de derechos humanos no podríamos quedarnos atrás. Sí, claro. Porque nuestra Constitución de 1917 era de las más garantistas. Debemos de hablar con la verdad, ¿no? No ser malinchistas, decir, no, es que México estaba muy atrasado, teníamos un procedimiento inquisitorio, se dice, y no es cierto. Nuestro procedimiento escrito no era inquisitorio, era tal vez mixto, pero no inquisitorio, porque tenía muchas bondades garantistas nuestro procedimiento escrito. Claro que era necesario evolucionar hacia los juicios acusatorios para estar más actual y acorde con el mundo, ¿no? Ya hablábamos ahorita, me estaba contando de la inclusión de guardar también las formas con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso es algo nuevo, una novedad en la nueva ley de amparo. ¿Qué otros temas se incluyen, qué otras novedades hay en esta nueva ley? Mira, tenemos que se incluye el interés legítimo. Es una figura muy importante. Anteriormente, para que pudieras pedir el amparo, exigían una figura que se llamaba interés jurídico, es decir, que el acto de autoridad te afectara de tal manera que fuera actual y directo. Actual, es decir, que en ese momento se estuviera realizando y que fuera directo, que te afectara a ti como gobernado, no en forma indirecta, ¿no? Si le quitan la propiedad a un hermano, pues bueno, se la quitaron al hermano, pero no a ti, era de forma indirecta. O bien que al vecino le están causando una afectación a sus derechos humanos, pues bueno, es al vecino, no es a ti. Había que tener pues esa vinculación entre el derecho subjetivo que se estaba lesionando y tu derecho como gobernado. Una correlación entre el acto de autoridad y esa afectación y ese derecho del gobernado. Ahora, basta con que tengas un interés que te vincule con la norma o el acto que está afectando ese derecho. Que tengas un interés como gobernado, ¿no? Por ejemplo, si se está violando un derecho humano por cuestiones ecológicas, ¿no? Se está contaminando un río, pues tienes un interés legítimo en que se conserve limpia esa agua de ese río. Sí, aunque no sea tu río. Yo soy de provincia y me estoy imaginando un río con agua clara, claro, todavía, que son muy pocos los que ya la tienen. Pero bueno, tenemos ese interés
en que se conserve el agua limpia de ese río y podemos pedir un amparo. Tienes un interés legítimo. ¿A qué? Ese se llama interés legítimo. Así entonces es. ahora cambia el concepto. Entonces se concepto. tiene que tener un interés legítimo. Lamentablemente nada más se acota para los actos administrativos, no los actos jurisdiccionales. Contra los jueces sí se necesita, los actos de los jueces sí necesitamos un interés jurídico, es evidente. Es normal que se exija el interés jurídico en un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ¿y qué sucede con la fórmula Otero? Y quisiera que para la audiencia platicáramos un poco de qué es la fórmula Otero y si se mantiene, desaparece, ¿qué es lo que pasa con la nueva ley? Sí, es otra buena pregunta, porque muchos piensan que con la nueva ley de amparo se suprimió la fórmula Otero, que es el principio de la relatividad de las sentencias, que consiste en que la sentencia que ampara por violación a los derechos fundamentales o derechos humanos va únicamente a servirle de protección a la persona que solicitó el amparo. No se va a extender los efectos a todas las personas que estén en la misma hipótesis que no hayan pedido el amparo. ¿Por qué lo pensó así Otero? Bueno, es que de alguna manera había que acotar la acción de amparo. No podemos con una sola sentencia, aunque el acto afecte a varias personas, si ellos no solicitan el amparo no puede protegerlos, por cuestión de seguridad jurídica, por muchos motivos, y así lo pensó Otero. Bueno, esa fórmula Otero no ha desaparecido de nuestro juicio de amparo, aún con la ley de amparo, porque muchos piensan, ya desapareció. No, sigue vigente en la reforma constitucional y en la reforma de la ley de amparo. Sigue vigente el principio de la relatividad de sentencias. En el amparo contra normas había sido muy criticado de que normas declaradas inconstitucionales por la Corte siguieran aplicándose por parte de las autoridades. No era obvio, no era lógico. Y por eso se decía, aquí debe desaparecer la fórmula Otero. Pero aún en el amparo contra normas es necesaria la fórmula Otero, por muchas razones. Lo que se hizo en la nueva ley de amparo y en la reforma constitucional del 2011 es una nueva fórmula. En el amparo contra normas, cuando exista jurisprudencia por reiteración de la Corte, declarando inconstitucional una norma, entonces si se le pide en la segunda ejecutoria al legislativo que cambie, o al autor de la norma, que cambie su norma por otra que sea constitucional, o bien que la modifique. Si no lo hace, y hay jurisprudencia de la Corte, le da un término de 90 días para que la cambie o la modifique, y si no lo hace en un segundo intento, entonces sí se habla una declaratoria general de inconstitucionalidad, que son los efectos generales de la jurisprudencia, así le llamo yo, efectos generales de la jurisprudencia, ¿no? Entonces sí tienen la obligación todas las autoridades, todas, de acatar la decisión de la Corte y no aplicar esa norma inconstitucional que la jurisprudencia de la Corte ya la declaró como tal. Y entonces ahí ya se aplica para todos, o sea, se debe de aplicar para todos, se debe de aplicar para todos. ¿Qué pasa si la desobedecen esa declaratoria general de inconstitucionalidad? Pues hay un procedimiento especial en la nueva ley de amparo para que rápidamente en un procedimiento sumarísimo se obligue a la autoridad que deje de aplicar esa norma inconstitucional. Si no lo hace, se le va a destituir. ¿Y quién lo revisa? ¿Lo revisa la Corte? La Corte es la encargada de hacer esa declaratoria general de inconstitucionalidad, porque la Corte es la última instancia para conocer del amparo contra normas, no de actos, porque los tribunales colegiados son la última instancia para conocer de actos, pero de normas es la Corte. Y la Corte también puede conocer de actos, pero por la facultad de tracción, de algún asunto una sentencia, alguna otra resolución que ella quiera conocer, o de un amparo en revisión, puede hacerlo, puede atraerlo. ¿Y cómo se da a conocer? O sea, ¿cómo, pues sí, pasar que la gente, a difundir a la población que esta norma ya debe de cambiar? Porque pues seguramente le afectará más, por eso fue jurisprudencia y por eso pasó a... Se tiene que publicar, desde luego, se tiene que publicar la
los efectos generales de la jurisprudencia o la declaratoria general de inconstitucionalidad, le llama la ley de amparo. Se tiene que hacer una publicación en el diario oficial, y yo opinaría que hasta en los diarios más Sí, claro. de más circulación en la nación. Desde luego no está así en la ley, pero bueno, debería de ser así. Pero la Corte lo puede disponer de esa manera. Aquí hay una situación que vale la pena comentar. Lamentablemente estos efectos generales de jurisprudencia no son para la materia tributaria, donde existe más amparo contra normas, la materia fiscal. Y se acotó porque ahí afecta directamente al presupuesto, ¿no? Afecta al presupuesto de la federación, tal vez por eso, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado que también fueran los efectos generales para las normas fiscales. ¿Por qué para todas las demás normas y las normas fiscales? ¿No? Sí, claro, debería de ser parejo para todos. Ahora, ya que nos estaba dando pues algunos críticas de esta ley, ¿no? En este punto y en el anterior también, ¿no? De que debería de publicarse tal vez en los diarios del país. ¿Qué otras críticas le tendría usted, magistrado, a la ley de amparo, la nueva? Ah, la nueva. Sí. Híjole, tiene más, de mi parte, más aplausos que críticas. Pero bueno, yo tengo una por ahí, que yo creo que en tratándose del tercero perjudicado, no se le dio el reconocimiento total a la víctima. La víctima siempre debe ser tercero perjudicado cuando el acusado sea la contraparte, que pida el amparo al acusado, pues la víctima tiene que ser el tercero perjudicado. Y a la inversa, cuando la víctima sea el quejoso, que el inculpado sea el tercero perjudicado. Aquí como tercero perjudicado nada más se acota el espacio a la víctima o ofendido cuando se trata de la reparación del daño. Creo que ahí se le fue al legislador en el sentido de que debió abrir más la posibilidad de ser tercero perjudicado a la víctima. Claro que hay una fracción por ahí que dice la contraparte en el juicio ordinario, y ahí podría entrar el ofendido a la víctima en un proceso penal, pero en un proceso penal nada más. Pero en un proceso administrativo, cuando el Ministerio Público a lo mejor no tendría ese carácter de tercero perjudicado. Esa es una. Otra, las violaciones procesales. Se siguen viendo las violaciones procesales que afectan el resultado de la sentencia en el amparo directo. Pero ahí se incluyen todas las violaciones desde el Ministerio Público, en la averiguación previa, hasta las que comete el juez. Yo creo que se debió hacer una división de las violaciones procesales. Las que se cometan antes del auto de vinculación a proceso, que se conocen en amparo indirecto, por la urgencia que amerita el conocimiento de una violación procesal, como por ejemplo, de que una detención ilegal. Que el Ministerio Público se tarde demasiado en consignarlo, que no tenga defensor ante el Ministerio Público o ante el juez. Esas son violaciones procesales que hay que resolver de inmediato. Son violaciones directas a la Constitución que deben resolverse en amparo indirecto. Y una vez hasta el auto de vinculación a proceso. Y ya las demás, las del proceso mismo, es así en sentencia. Para que no en sentencia, hay que esperar hasta la sentencia, reclamar la sentencia en amparo directo, después de 6 años, de 4 años, para decir, es que hubo una violación procesal, mi detención fue ilegal porque me detuvieron 40 días después de que cometí el acto ilícito. Sí. Ahí hay que corregir esa parte, en la nueva ley de amparo. Magistrado, tenemos que ir a una pausa nuevamente, pero volvemos con este tema. Quisiera profundizar en las consideraciones de la nueva ley en el amparo directo y el amparo indirecto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestros números telefónicos que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias para el programa, estamos abiertos a sus opiniones. Magistrado, estamos hablando de la nueva ley de amparo. Quisiera que nos comentara un poquito cómo es que se establece en esta nueva ley el amparo directo e indirecto. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene esta nueva ley? Sí, básicamente viene siendo la misma estructura que tenía la ley de amparo anterior, la división entre amparo directo e indirecto. Para explicarme, hablemos primero del amparo directo. ¿Cuándo procede el amparo directo? El amparo directo va a proceder únicamente contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Me explico. Una sentencia condenatoria de un Tribunal Superior de Justicia que ratifica la del juez, pues es una sentencia definitiva que impone años de prisión. De alguna manera el acusado se puede sentir afectado por esos años que le imponen de prisión por la comisión de ese delito, pues puede pedir el amparo directo, que es de única instancia, no tiene más instancias que una sola. ¿Y quién va a conocer? Generalmente conocen los tribunales colegiados de circuito y excepcionalmente la Corte, haciendo uso de su facultad de atracción. O bien en revisión cuando se declare inconstitucional una norma en la sentencia. Entonces, de amparo directo. Por lo que me dice, esto solo es en sentencias condenatorias. No creo que nadie se ampare para una sentencia absolutoria. Bueno, ahora sí. ¿Quién puede pedir el amparo contra una sentencia absolutoria? El Ministerio Público. No, la víctima o el ofendido. Con la nueva ley de amparo ya puede la víctima o el ofendido pedir el amparo contra una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque le afecta. Claro. Le afectan sus derechos humanos. Él es el primer resentido por esa violación de derechos humanos. Si un juez, por error, por corrupción, por lo que tú quieras, deja en libertad a una persona que sí realmente es responsable, pues bueno, la víctima tiene el derecho de pedir el amparo. ¿Por qué razón? Porque le afectan sus derechos. La reparación del daño, a que se le repare pues su daño moral, hasta económicamente se trata de delitos patrimoniales, ¿no? Entonces es afectado la víctima y puede pedir el amparo contra una sentencia absolutoria. Esa es otra novedad. Y en caso de que, por ejemplo, la Fiscalía, o sea, la contraparte el Ministerio Público no puede pedir amparo. Esa era mi pregunta, no pueden. No puede pedir amparo. Porque es autoridad. Es autoridad, no puede pedir el amparo. Las autoridades no pueden pedir amparo, nada más los gobernados como tales. Ok, y entonces, bueno, ya yendo al amparo indirecto, ¿en qué consistiría el amparo indirecto y cómo está en la nueva? Ahora te diría, por excepción, todos los demás actos de autoridad, incluso resoluciones de jueces, que no sean sentencias definitivas o que terminen el juicio, procede el otro amparo, el amparo indirecto. Ejemplos, contra una detención ilegal. Muchas veces la policía detiene a las personas sin razón alguna, porque no se ha cometido ningún delito, pero los detiene, por confusión, porque cometieron una infracción administrativa, pero los detiene. En esos casos, pues, procede el amparo indirecto. En materia penal, me gusta inclinarme por la materia penal, pues por el INACIPE sí, claro. Es especialista y único en toda Latinoamérica, especialista en derecho penal. Es una institución que, para mí, mi admiración por el INACIPE, por esa razón. Me gustaría entonces preguntarle, no sé si es correcto lo que le voy a preguntar, pero entonces, ¿todo lo que no es materia penal son amparos indirectos? Porque sí, no llegan a una sentencia, o sea, todos los de materia administrativa, todos estos son indirectos. No, pero también el amparo directo, hay sentencias civiles que ponen fin al juicio, claro, y procede el amparo directo. Sentencias administrativas del Tribunal Fiscal y Administrativo que ponen fin a un juicio fiscal, procede el amparo directo. Okay. ¿Sí? Sí. Y los laudos, que son sentencias, pero en materia laboral, que ponen fin al procedimiento laboral. Entonces, todas las sentencias que ponen fin al juicio, ya sea laboral, administrativa, civil o penal, amparo directo. Y fuera de esos casos, desde luego las resoluciones que ponen fin al juicio, y fuera de esos casos procede el amparo indirecto,
¿Quién va a conocer del amparo indirecto? El juez de distrito. Es la figura más importante como juez en el sistema judicial. El juez de distrito es el que recibe la mayor carga de trabajo, la mayor responsabilidad por la suspensión del acto reclamado. La corte es la última instancia, pero no tiene esa vivencia que tiene el juez de distrito al resolver los amparos indirectos. Tiene mucho acercamiento con la población el juez de distrito. Y el poder de la suspensión, el poder jurídico que le da la suspensión al juez de distrito es enorme. ¿Quién conoce en revisión de la suspensión? Los colegiados de circuito. ¿Nos podría contar un poco qué es la suspensión en el juicio de amparo para explicar, ¿no? Bueno, mira, la suspensión es una figura del amparo que sirve para detener el acto reclamado en lo que se resuelve el juicio de amparo. ¿Cómo lo detiene? Pues por una orden del juez de distrito. Suspende tu acto reclamado, le dicen a la autoridad. Si lo está deteniendo sin motivo alguno, le dice déjalo en libertad porque tu acto es inconstitucional. Es una novedad de la nueva ley de amparo que le dice déjalo en libertad. Claro que si le dice la autoridad es que lo tengo detenido porque cometió un delito, el juez de distrito tendrá que decirle ¿es grave el delito o no es grave? ¿Es grave cuándo? Cuando se trata de un homicidio, un secuestro. Entonces le dice, bueno, entonces no lo dejes en libertad, pero sí está bajo mi responsabilidad en cuanto a su libertad personal. Y a responsabilidad tuya por lo que hace la continuación del procedimiento. Pero sí te digo que lo consignes o lo dejes en libertad en 48 horas, tal como lo dice la Constitución. El juez de distrito es la figura más importante como juez para llevar a cabo la no violación de un derecho humano. Para mí es fundamental. Tal vez ahorita no se le conozca muy bien la importancia que tiene un juez de distrito, que siempre la ha tenido, pero últimamente pareciera que ya pasaron a segundo término y que lo más importante es la corte. No, el juez de distrito es muy importante. Es muy importante porque es el que está en contacto directo con la población. Le van a pedir un amparo, no es necesario que se lo pidan por escrito con todas las formalidades que exige la ley, no. Puedes ir verbalmente, lo puedes pedir a través de una comparecencia, cuando se trata de una incomunicación, de ciertos actos penales que la misma ley establece en el artículo 15 de la nueva ley de amparo. Privación de la vida, deportación, destierro, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, extradición, expulsión, incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas, incomunicación, me recuerdo otro, la desaparición forzada de las personas. Hay muchas personas que desaparecen y ya no se sabe dónde quedaron, ¿no? El juez de distrito va a ser la autoridad máxima ahí para estar vigilando que no suceda eso. Cuando se lo pidan, ya sea sin necesidad de escrito, puede ser vía electrónica, no se necesita firma electrónica ahí, es una excepción. Es una excepción. Y bueno, y volviendo a la suspensión, paraliza el acto reclamado. Por ejemplo, que en materia civil me amparo porque van a derribar una barda de mi casa por órdenes de un juez ordinario. El juez de distrito le dice, no tires la barda hasta que no se resuelva el juicio de amparo. Porque si la tira, pues ya no va a tener objeto el juicio de amparo. Sí, claro. Entonces, para eso nos sirve la suspensión. Para dejar las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, para preservar la materia del amparo, dicen los que saben, ¿no? Magistrado, quisiera que nos comentara un poco acerca de un libro que les voy a enseñar, que es un libro que presentó recientemente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En este libro también habla un poco acerca del amparo, pero quisiera que nos comentara ¿por qué hacer un libro con el título de Glosa de Justicia Constitucional? ¿Qué contenido tiene y por qué se decidió a escribir este libro? Sí, mira, ese libro es una colección de artículos que yo escribí en diferentes revistas a partir de que se fueron gestando las reformas constitucionales de proceso penal, de amparo y derechos humanos.
las tres grandes reformas importantes de México últimamente son esas tres: la penal de 2008 y las dos últimas de amparo y de derechos humanos de 2011. Como académico que he sido en la UNAM y en el INACIPE y en la Panamericana también alguna vez di clases, me inquietan los temas jurídicos y siempre escribo artículos para tratar de mejorar las cosas desde mi perspectiva. A lo mejor no lo hago adecuadamente, pero bueno, de mi perspectiva a veces considero que deben de cambiar ciertas normas, ciertas ideas para nuestro mundo jurídico nacional, y escribo mis artículos. Y cuando vinieron los proyectos de la ley de amparo y del Código de Procedimientos Penales, el federal, pues yo siempre también soy muy crítico constructivo, no crítico destructivo, pero crítico constructivo, y escribo mis artículos. Creo que aquí se debe incluir esto, se debe quitar esto. Una revisión a profundidad. Una revisión a profundidad de los proyectos de la ley de amparo, del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo hago en función de aportar de ideas, aprovechando, pues, en primer lugar, los años que llevo como académico, y en segundo lugar, la experiencia que he adquirido durante 30 años en el Poder Judicial de la Federación como juzgador de amparo. Fui juez de distrito, fui secretario, y juez de distrito, magistrado de circuito. Entonces, más de 30 años en esto me da cierta experiencia, cierta experiencia en estos temas, y por eso me atrevo a escribir, aprovechando que la academia me enseñó a escribir, pues hice esa serie de artículos que alguien me dio la idea. El quien me prologó el libro, el doctor y general Maceo de la Concha, me dijo: publica tus artículos, porque las ideas se las lleva el viento, pero también las ideas se las pueden llevar otros. Entonces publica tus artículos, porque son artículos que interesantes, que aportan, que dan a conocer ciertas ideas. Y por eso hice este libro que comenta las tres reformas. En cada artículo hay un comentario a una de las tres reformas. Y luego por ahí también me atreví a hacer algunas aportaciones al proyecto de la nueva ley de amparo, y están en el libro. ¿Y alguna de sus aportaciones se vio reflejada en la ley? Yo creo que sí, muchas, ¿no? Eso de la igualdad de la víctima y el ofendido, la víctima o ofendido con el acusado en el amparo, pues está reflejada en la nueva ley de amparo. Son ideas que se han venido manejando desde hace mucho, y yo las he manejado en mis libros, porque no solamente en este libro, tengo otros 3, 4 libros de amparo. Uno que traje ahorita, que es el amparo penal indirecto, que lo voy a tener que lo podemos enseñar, que lo voy a tener que transformar, por la razón de que pues ya la nueva ley de amparo tiene nuevos contenidos, y no va a ser una modificación de mi libro, sino va a ser un libro nuevo. Sí, claro. Y ya lo estoy elaborando, ¿no? Para efecto de ponerlo actual. Magistrado, en este libro, en Glosa de Justicia Constitucional, nos dice que hace un estudio, y referencia a las tres reformas que se hicieron, y una de estas es la que hemos hablado ya a lo largo del programa varias veces, la reforma en materia de derechos humanos, donde también se toman en cuenta los tratados internacionales y se cuida que no se vulneren los derechos humanos de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces mi pregunta es, con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no quedaría el amparo un poco de más? O sea, no tendría que ya desaparecer, porque pues ya se están cuidando los derechos humanos de todos los ciudadanos. Entonces, pues a lo mejor también ya no tendría sentido de ser. Sí. No, fíjate que al contrario, viene a fortalecer la reforma de los derechos humanos, porque van a haber tribunales de la Federación que van a resolver esas controversias, como te lo explicaba. Porque si no, las comisiones de derechos humanos, se decía, sus recomendaciones tienen una fuerza vinculatoria y obligatoria para la autoridad que está violando esos derechos.
y tienen esa circunstancia. Ahora no, se van a dirimir esas controversias y van a ser obligatorias las sentencias que amparan contra la violación de derechos humanos para las autoridades. ¿Qué consecuencia van a tener las autoridades? La destitución como autoridad y también un procedimiento penal por desobediencia. Entonces, es importante la reforma, la viene a ser más efectiva la protección de los derechos humanos. Porque la reforma de derechos humanos nos vino a servir para que todas las autoridades estén obligadas a no violar los derechos humanos. Pero una cosa es que estén obligadas a no violar los derechos humanos y otra es que lo cumplan. Que lo hagan, claro. Si no lo cumplen, pues está el amparo. Y ahora es muy importante que sepa la gente que los tribunales de la Federación, jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Corte protegerán a través del juicio de amparo de cualquier violación de derechos humanos que les afecte por los actos o las normas de las autoridades, de los 3 niveles de gobiernos, de los 3 poderes. Entonces, bueno, la Constitución te dice qué no hacer y en caso de que lo hagan... ¿Y sabes por qué es importante? Porque es mejor lavar la ropa en casa y que no se vayan a tribunales internacionales. Claro. Si desde aquí los tribunales nacionales podemos resolver una controversia que se suscite por violación de derechos humanos, ¿por qué no hacerlo desde aquí? Para evitar de que se vaya a exhibir nuestro país a tribunales internacionales. Se tendrá que ir en casos excepcionales, cuando los tribunales fallen mal. Me refiero a que no lo hagan correctamente, ¿no? Magistrado, nuestro tiempo se terminó. No sé si quisiera darnos unas palabras de conclusión acerca del tema. Pues como conclusión te diría, Luzma, que el juicio de amparo ha sido un procedimiento y una herramienta del gobernado para defenderse de cualquier abuso, error o te decía otra palabra, o abuso, error o bien un uso mal de la ley por parte de las autoridades responsables. El gobernador tiene esta herramienta, que es el juicio de amparo, para poderse defender de cualquier violación de derechos humanos. Y esa es la novedad ahora de la reforma constitucional de amparo, que es tan importante como la de derechos humanos, tan importante como la penal también, la del juicio acusatorio oral. Magistrado, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación. Lamentablemente nuestro tiempo se acabó, pero muchísimas gracias. Gracias a ti, Luzma, por la invitación. Gracias. Al auditorio los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INASIPE.